El olor a metal quemado y gasolina llenaba la noche lluviosa de Miami, una sinfonía de caos que contrastaba con el lujo silencioso del rascacielos de la Vega Corp. Fue allí, en la acera mojada, donde dos mundos imposibles colisionaron. Matteo Bellini, el humilde conserje del turno de noche, acababa de sacar el cuerpo de Isabel de la Vega, la multimillonaria heredera, de los restos humeantes de su auto de lujo. Él, un hombre que vivía para darle un futuro a su pequeña hija. Ella, una mujer atrapada en una jaula de oro, atormentada por fantasmas. Pero cuando Isabel recuperó la conciencia, cubierta de hollín y sangre, sus ojos no mostraron gratitud, sino un pánico y un odio visceral. Sus primeras palabras no fueron de agradecimiento, sino una acusación helada que lo cambió todo. Tú, ¿qué le hiciste a mi padre? ¿Qué harías si descubrieras que el héroe que te salvó de la muerte es el mismo demonio que ha protagonizado tus pesadillas durante una década? ¿Quieres saber por qué esta mujer poderosa y herida acusa al humilde hombre que arriesgó su vida por ella de estar conectado con la tragedia que marcó su pasado? Si tú también crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias para revelar una verdad impactante, entonces detente un momento. Toca el botón de me gusta para apoyar esta increíble búsqueda de justicia y suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de esta revuelta, porque el secreto que los une está a punto de destruir un imperio construido sobre mentiras o de forjar el amor más inesperado de todos. Créeme, lo que está por venir demostrará que el pasado nunca, jamás, se queda realmente atrás y que las respuestas pueden encontrarse en el lugar más insospechado. Para Matteo, la acusación fue como un relámpago que reabrió las cicatrices de una vida arruinada. Detrás de su uniforme de conserje se escondía la mente brillante de un exanalista financiero, traicionado y humillado públicamente por un fraude que no cometió. Aquellas palabras de Isabel no solo eran confusas, sino que resonaban con el eco de la injusticia que lo había despojado de todo, excepto del amor por su hija, Sofía. Para Isabel, ver el rostro de Matteo fue como si un fantasma emergiera de las llamas. Durante 10 años había vivido convencida de que la muerte de su padre no fue un accidente, ahogada en una paranoia que la aisló del mundo. Ahora, el hombre que la salvó llevaba en su muñeca un viejo brazalete de cuero que detonó un recuerdo oscuro y reprimido, uniendo su presente al día más doloroso de su vida. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, pero para Isabel de la Vega, el eco del caos seguía resonando dentro de las paredes de su lujoso penthouse. Físicamente a salvo, pero mentalmente atrapada en la escena del accidente, no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel brazalete de cuero en la muñeca de su salvador. Era una pieza tosca, gastada, que no encajaba en su mundo de diamantes y oro, pero que había abierto una compuerta en su memoria, liberando un torrente de dolor y sospecha. ¿Coincidencia? Imposible. Con un movimiento tembloroso, tomó su teléfono y llamó a su jefe de seguridad con una orden fría y precisa. Quiero que investiguen cada detalle de la vida de Matteo Bellini, cada trabajo, cada amigo, cada deuda. No dejen piedra sin remover. Si ese hombre tiene un secreto, lo encontraré y lo destruiré. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en la pequeña Habana, Matteo observaba a su hija Sofía dormir. Su respiración suave era el único ancla que lo mantenía cuerdo. La acusación de Isabel lo había golpeado con la fuerza de un huracán, amenazando con destruir el frágil mundo que había construido para su hija. No podía permitirlo. Encendió su vieja computadora portátil y el exanalista financiero, que había sido enterrado bajo años de trabajos humildes, comenzó a resurgir. Sus dedos volaron sobre el teclado, buscando cualquier conexión entre el fraude que arruinó su vida y la poderosa familia de la Vega.
En la sombra, sin que ninguno de los dos lo supiera, Ricardo Balbuena recibía una llamada de su contacto en la seguridad del edificio. «La señorita de la Vega está investigando al conserje», le informó la voz. Ricardo sonrió. «Perfecto. Asegúrate de que encuentre justo lo que necesitamos que encuentre. Un hombre desesperado, con un historial de resentimiento. Plántale la idea de que él pudo haber causado el accidente para jugar al héroe». La investigación de Isabel, sin embargo, arrojó un resultado inesperado y frustrante. Lejos de ser un criminal, Matteo Bellini era un padre ejemplar, un hombre querido en su comunidad, cuya vida se había descarrilado por un único y devastador evento, el fraude en una firma de inversiones que trabajaba para De la Vega Corp. El nombre del hombre que lo había acusado directamente, el supervisor que presentó el testimonio clave, hizo que a Isabel se le helara la sangre. Ricardo Balbuena. Al mismo tiempo, la búsqueda nocturna de Matteo lo llevó a la misma conclusión desde el ángulo opuesto. El hombre que lo había traicionado era el tío de la mujer que acababa de salvar. Impulsada por una necesidad visceral de entender, Isabel le envió un mensaje encriptado a Matteo desde un teléfono desechable. «Parque Oleta, medianoche, venga solo». Era una locura, un riesgo monumental, pero ambos sabían que eran dos piezas de un rompecabezas que solo encajarían juntas. Bajo la luz pálida de la luna, se encontraron en el silencio del parque. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Isabel, con la guardia alta, fue la primera en hablar. «Mi investigador dice que eres un santo arruinado por mi tío. ¿Por qué debería creerte?» Matteo sacó una carpeta desgastada de su mochila y la deslizó sobre la mesa de picnic que los separaba. Dentro había documentos, correos electrónicos y notas que había guardado durante 10 años, pruebas de su inocencia y de las transacciones sospechosas que había estado a punto de exponer. «No te pido que creas en mí», dijo él, su voz firme y cargada de una década de dolor contenido. «Te pido que creas en esto. Ricardo no solo me destruyó a mí, hay algo más grande, algo que nos conecta a ambos a través de él». Por primera vez, Isabel vio más allá del conserje, vio a un igual, a otra víctima del mismo titiritero. Una frágil y peligrosa alianza nació en esa noche, un pacto secreto para desenterrar una verdad que podría liberarlos o enterrarlos para siempre. El pacto secreto apenas había comenzado a tomar forma cuando Ricardo Balbuena decidió que era hora de aplastar cualquier esperanza que pudiera haber nacido en aquella reunión nocturna. A través de sus ojos y oídos en la seguridad del edificio, supo del encuentro en el parque. Con una crueldad calculada, decidió no atacar a Matteo directamente, sino golpear donde más le dolía: su hija. Días después, una trabajadora social se presentó en el modesto apartamento de Matteo, citando una denuncia anónima que lo describía como un hombre inestable y obsesionado con la familia de la Vega, alguien que podría poner en peligro a su propia hija. El terror puro se apoderó de Matteo. Era una jugada maestra de Ricardo, diseñada para aislarlo, para obligarlo a elegir entre la justicia y el único amor de su vida. Desesperado, al borde del colapso, Matteo llamó a Isabel, su voz rota por el pánico. Lo sabe que estamos trabajando juntos y está usando a Sofía para detenerme. Van a quitármela, Isabel. No puedo perderla. Al otro lado de la línea, algo en Isabel se quebró. El hielo que había protegido su corazón durante una década se convirtió en un fuego protector. Ya no se trataba de un caso de fraude o de un misterio familiar, se trataba de un niño inocente siendo utilizado como peón en un juego sucio. «Escúchame, Matteo», dijo ella, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado para proteger a alguien más. «Ese monstruo no tocará a tu hija, te lo juro. Movilizaré a mi equipo legal ahora mismo. No estás solo en esto.
En ese instante, su alianza dejó de ser una estrategia para convertirse en una promesa. Mientras sus abogados trabajaban para desmantelar la falsa acusación, Isabel y Mateo se reunieron de nuevo, esta vez en una de las casas de seguridad de la empresa, lejos de ojos curiosos. Revisando una vez más los viejos documentos que Mateo había guardado, Isabel se detuvo en una copia de un informe financiero. Junto a una transacción particularmente grande y sospechosa, había una pequeña anotación a mano hecha por su padre. Consultar con ER. Las iniciales no significaban nada para ella, pero para Mateo encendieron una luz en su memoria. Elena Rivera, susurró él. Era la asistente ejecutiva de tu padre, la mujer más leal que he conocido. Ricardo la obligó a jubilarse una semana después de la muerte de tu padre. Dijo que era por su edad, pero todos sabíamos que era porque sabía demasiado. Encontrarla se convirtió en su única prioridad. La localizaron en una pequeña casa en los suburbios, viviendo una vida tranquila, teñida de un miedo palpable. Al principio, Elena se negó a hablar, sus ojos llenos del terror que el nombre de Ricardo aún le inspiraba. Pero cuando vio el rostro de Isabel, tan parecido al de su antiguo jefe, y escuchó la historia de Mateo, su lealtad enterrada resurgió. Con lágrimas en los ojos, les reveló una pista que lo cambió todo. Su padre sabía que Ricardo lo estaba robando. Estaba construyendo un caso en secreto. Tenía un segundo libro de contabilidad, uno privado. Lo guardaba en un lugar que solo él consideraría seguro, un lugar que llamaba el guardián de nuestros recuerdos. De repente, la investigación tenía un nuevo objetivo, un tesoro escondido que contenía la verdad que ambos anhelaban encontrar. La frase «el guardián de nuestros recuerdos» resonaba en la mente de Isabel como un eco del pasado, una llave para una puerta que había permanecido cerrada durante una década. Descartaron cajas fuertes, bancos y propiedades. El verdadero tesoro de su padre siempre había sido el conocimiento y el tiempo que compartía con ella. Fue entonces cuando la imagen la golpeó con la fuerza de un rayo. La biblioteca privada de su padre, un santuario de cuero y caoba que nadie, ni siquiera Ricardo, había tocado desde su muerte. Juntos se adentraron en la habitación cubierta de polvo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras Mateo revisaba los estantes más altos, Isabel se sintió atraída por un volumen gastado de El Conde de Montecristo, el libro que su padre le leía cada noche. Con el corazón latiéndole en la garganta, pasó los dedos por el lomo y sintió un pequeño clic. La cubierta se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro, no solo encontraron un libro de contabilidad de cuero negro, sino también un pequeño diario y una unidad USB. Las manos de Isabel temblaban mientras abría el diario. La caligrafía de su padre, tan familiar y ahora tan dolorosa, llenaba las páginas con detalles meticulosos de las transacciones fraudulentas de Ricardo, que ascendían a cientos de millones de dólares. Pero la última entrada fue la que le rompió el alma. Ricardo sabe que lo sé. Vi el odio en sus ojos hoy. Si algo me sucede, que Dios proteja a mi Isabel. Matteo Bellini, mi mejor analista, estaba a punto de confirmarlo todo. Él es un buen hombre. No dejen que Ricardo lo destruya también. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel, mientras Mateo ponía una mano reconfortante en su hombro. La verdad era más cruel de lo que jamás habían imaginado, y la pequeña unidad USB prometía ser el golpe final. Mientras tanto, en su oficina con vistas a la ciudad, Ricardo Balbuena sentía cómo el hielo se formaba en sus venas. Uno de sus informantes en el equipo de seguridad le había notificado que Isabel y el conserje habían pasado horas en la biblioteca privada, un lugar que ella no había visitado en 10 años. El pánico, frío y afilado, lo atravesó. Sabía exactamente lo que estaban buscando. Se acabó el juego sutil de las amenazas veladas y las denuncias anónimas.
El tiempo se había agotado. Con una calma aterradora, tomó un teléfono desechable y marcó un número. «Los tienes localizados», dijo, su voz desprovista de emoción. «Quiero que parezca un accidente, un robo que salió mal. A ella la quiero fuera del camino y a él, asegúrate de que nunca más pueda hablar. Esta noche, sin errores». La orden estaba dada, la sentencia de muerte firmada. Isabel y Mateo, ajenos al peligro mortal que se cernía sobre ellos, conectaron la unidad USB a la computadora portátil de Mateo. Lo que vieron los dejó sin aliento. Una grabación de video de una cámara de seguridad oculta en la oficina del padre de Isabel. En ella, Ricardo admitía con una arrogancia escalofriante haber desfalcado la empresa durante años y se burlaba de la ingenuidad de su hermano. Sabían que ir a la policía era demasiado arriesgado. Ricardo tenía contactos en todas partes y podría hacer desaparecer la evidencia o a ellos mismos. Solo había una forma de garantizar que la verdad saliera a la luz y que Ricardo no pudiera escapar. «Vamos a destruirlo en su propio terreno», dijo Isabel, sus ojos brillando con una determinación de acero. «Convocaremos una junta de emergencia del Consejo mañana por la mañana. Lo expondremos frente al mundo que él tanto se esforzó por construir. Era su única oportunidad, un movimiento de todo o nada que los salvaría o los condenaría para siempre». La sala de juntas de la Vega Corp era un mausoleo de cristal y acero, cargado de una tensión casi eléctrica. Isabel se encontraba de pie en la cabecera de la mesa. Su figura proyectaba una calma gélida que desmentía el huracán que rugía en su interior. A su lado, Mateo ya no vestía el uniforme de conserje, sino un traje que, aunque sencillo, le confería una dignidad inquebrantable. Era su socio en esta batalla final. Ricardo Balbuena entró con la arrogancia de un rey en su corte, sonriendo a los miembros del consejo, completamente ajeno a la emboscada que le esperaba. Creía que esta reunión era para anunciar el despido de Mateo y consolidar su poder. El silencio se hizo pesado cuando Isabel carraspeó, sus ojos fijos en los de su tío. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó, su voz resonando con una autoridad que hizo que la sonrisa de Ricardo vacilara por primera vez. Con un movimiento deliberado, Isabel atenuó las luces y encendió el proyector. En la pantalla gigante no apareció un gráfico de ganancias, sino la caligrafía de su padre, escaneada del diario. «Hoy quiero hablarles del legado», dijo ella, mientras las páginas pasaban, detallando las transferencias fraudulentas junto a las anotaciones personales de su padre. Un legado de confianza que fue traicionado desde dentro. El rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de indignación forzada. «Isabelle, esto es ridículo. ¿Documentos falsificados? ¿Estás usando la memoria de tu padre para atacar a tu propia familia?» Se levantó, intentando tomar el control, pero la voz de Mateo lo detuvo en seco. «Esos no son los únicos documentos que encontramos, Ricardo». Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. El aire se llenaba de sospecha y la trampa, meticulosamente preparada, estaba a punto de cerrarse sobre su presa. Fue entonces cuando Isabel pronunció las palabras que sellarían su destino. «Tienes razón, tío. Una imagen vale más que 1000 palabras». Con un clic, el video de la cámara oculta comenzó a reproducirse. La sala se sumió en un silencio sepulcral, mientras la voz arrogante de Ricardo llenaba el espacio, confesando cada crimen, cada traición y la escalofriante admisión de haber saboteado el auto de su propio hermano. Él era débil, se escuchaba decir a Ricardo en la grabación. «Yo construí este imperio, me pertenecía». El rostro del Ricardo presente en la sala se descompuso, pasando del pálido al ceniciento. El hombre que había tejido una red de mentiras durante una década observaba impotente cómo su propio ego lo destruía frente a las personas cuyo respeto anhelaba. La verdad
cruda y brutal, había sido liberada, y ya no había dónde esconderse. En un estallido de furia animal, Ricardo volcó la mesa y se abalanzó sobre Isabel, sus ojos inyectados en sangre. «Arruinaste todo, malcriada». Pero antes de que pudiera tocarla, Mateo se interpuso, recibiendo el impacto y protegiéndola con su cuerpo. En segundos, la seguridad irrumpió en la sala, sometiendo a un Ricardo que gritaba amenazas incoherentes mientras era arrastrado hacia la justicia que tanto tiempo había eludido. En medio del caos, Isabel y Mateo se quedaron de pie, uno al lado del otro. Sus miradas se encontraron sobre los escombros del imperio de mentiras de Ricardo. No hubo necesidad de palabras. En ese instante no eran un aseo y un exconserje, eran dos almas que habían caminado a través del infierno y habían encontrado, en la verdad, no solo la justicia, sino el comienzo de su redención. El mal había sido derrotado, y la luz, por fin, comenzaba a entrar. A jornada deles prova que o amor, forjado na dor e na verdade, é a força mais poderosa do universo. Se esta história de redenção tocou sua alma, compartilhe para que mais pessoas acreditem no impossível. Inscreva-se para mais relatos, onde o bem sempre triunfa, não importa o quão sombria seja a noite. Juntos, vamos celebrar as reviravoltas que só o destino pode criar. Os dias que seguiram foram torbellino de titulares escandalosos e procedimientos legales. Ricardo Balbuena, el titán caído, fue despojado de todo, su título, su fortuna y, finalmente, su libertad. Las pruebas eran tan abrumadoras que el juicio fue rápido y la sentencia implacable. Condenado a cadena perpetua por asesinato y fraude masivo, su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Mientras el imperio de la Vega se estremecía, Isabel y Mateo se mantuvieron firmes, un faro de calma en medio de la tormenta. Juntos supervisaron la reestructuración, purgando la corrupción que Ricardo había sembrado. Para el mundo, eran socios improbables, pero en privado, en el silencio de la noche, curaban las heridas del otro, encontrando en la vulnerabilidad compartida la base de un amor que parecía predestinado. Una semana después, de pie frente a un mar de periodistas, Isabel de la Vega no era la CEO fría y distante de antes, sino una líder renacida. Con una voz clara y firme, no solo anunció una nueva era de transparencia para la compañía, sino que también restauró públicamente el honor de un hombre. Durante 10 años, un hombre inocente, Matteo Bellini, cargó con el peso de un crimen que no cometió, declaró, sus ojos encontrando los de él entre la multitud. Hoy no solo le devuelvo su buen nombre, sino que le pido que se una a mí, no como un empleado, sino como mi socio y vicepresidente, para ayudarme a construir un legado del que mi padre estaría orgulloso. Mateo subió al estrado, y al aceptar su mano, sellaron un pacto que iba más allá de los negocios. Era la promesa de un futuro juntos. 2 años después, el sol de la tarde bañaba de oro el jardín de una casa que no era una fortaleza de cristal, sino un hogar lleno de risas. Sofía, ahora una niña radiante de 10 años, corría por el césped persiguiendo a un cachorro juguetón. «¡Mamá, mira!», gritó, y corrió a los brazos de Isabel, quien la levantó en un abrazo que borraba cualquier recuerdo de soledad. La palabra mamá, que al principio fue tímida, ahora fluía con la naturalidad del amor más puro. Mateo los observaba desde el porche, con una taza de café en la mano y una paz en el alma que nunca creyó posible. Había pasado de limpiar los pisos de un imperio a ser el corazón de una familia, probando que las segundas oportunidades no eran un mito, sino una realidad forjada en la verdad y el coraje. Más tarde, mientras Sofía dormía y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo, Mateo rodeó a Isabel con sus brazos mientras miraban el horizonte. Ya no había secretos entre ellos, solo una profunda e inquebrantable conexión.
A veces todavía no puedo creerlo, susurró ella, apoyando la cabeza en su pecho. Todo lo que perdimos, todo el dolor. Mateo la besó suavemente en la frente, su voz llena de una certeza que calmaba cualquier fantasma del pasado. No perdimos nada, dijo él. Solo estábamos en un largo y oscuro camino para encontrarnos, porque a veces el destino incendia tu mundo solo para que la persona correcta pueda rescatarte de las cenizas. Y en ese abrazo, bajo la promesa de un nuevo amanecer, su cuento de hadas encontró su feliz para siempre. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos celebraremos las vueltas que solo el destino puede crear. La historia de Mateo e Isabel es un poderoso recordatorio de que el destino no siempre es una línea recta, sino un laberinto de dolor, coincidencias imposibles y redención. Comenzó con el estruendo del metal retorcido y el fuego, un encuentro nacido de la tragedia que parecía destinado a separarlos aún más. Él era el héroe anónimo con un pasado destrozado. Ella, la princesa en una torre de cristal, prisionera de sus propios fantasmas. Pero en medio de las cenizas de un imperio construido sobre mentiras, encontraron algo mucho más valioso que la justicia. Se encontraron el uno al otro. Su viaje nos enseña que las almas más rotas, cuando se unen por la verdad, pueden reconstruirse en algo inquebrantable, demostrando que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino ver la perfección en las cicatrices de otro. Esta no es solo la historia de cómo se derrotó a un villano, sino de cómo la luz puede abrirse paso en la más profunda oscuridad. Nos muestra que las segundas oportunidades no son un regalo, sino una conquista que exige coraje para enfrentar el pasado y fe para construir un nuevo futuro. Mateo e Isabel nos demuestran que la verdadera familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos con el corazón, aquella que nos defiende, nos sana y nos da un hogar donde antes solo había soledad. Su amor, forjado en la adversidad y sellado por la lealtad, es un faro de esperanza para todos los que alguna vez han sentido que su mundo se derrumbaba, recordándonos que incluso después de la tormenta más violenta, siempre, siempre sale el sol. ¿Te emocionó esta historia de amor y justicia? Si tú también creíste en ellos y celebraste su victoria, deja tu me gusta para mostrarnos que esta historia tocó tu corazón y comparte este mensaje de esperanza para que llegue a más personas. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde la bondad triunfa sobre la malicia y donde el corazón siempre encuentra el camino a casa. Porque cada historia como esta nos recuerda que, sin importar los obstáculos, el amor verdadero siempre será el final más feliz de todos. Hasta la próxima gran historia.